Chicas, en este video les voy a enseñar a realizar estas flores para aplique, así que vamos a comenzar. Para realizar esta flor de 5 pétalos vamos a hacer un anillo mágico con 10 medios puntos. Voy a pasar a realizar mi anillo mágico para comenzar a hacer los medios puntos. Para hacer el anillo mágico lo que hago es paso el hilo por mi dedo, paso mi aguja por el primero, saco la hebra por el segundo, hago un pequeño giro y hago un punto cadena, sería para asegurar, nos queda así. Ahora comienzo haciendo los 10 medios puntos que necesito. Voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo que hago es ajusto el anillo mágico y voy a cerrar en la primera cadena con punto deslizado. Cierro en mi primer punto con punto deslizado y voy a cortar la hebra. Cortamos la hebra y nos queda así. Vamos a pasar al otro color ahora. Y yo me voy un punto antes de donde cierro mi aro. Un punto antes para comenzar. Voy a tomar mi otro color. Pasar mi hebrita y voy a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Tengo mis 3 cadenas. Y lo que voy a hacer ahora es hacer una vareta en el siguiente punto, que sería mi punto deslizado. Donde hice mi punto deslizado voy a hacer 2 varetas juntas, 2 varetas en el mismo punto. Hago una, para la vareta tomo lazada, entro en mi punto, saco, tengo 3 lazadas, paso por 2 y paso por 2. Ahora lo que tengo que hacer es 3 cadenas al aire y voy a enganchar en el siguiente punto con un punto deslizado. Y así termino mi primer pétalo. Voy a continuar 3 cadenas al aire, hago una lazada para hacer una vareta y en el siguiente punto hago 2 varetas juntas, 2 varetas en el mismo punto. Hice mis 2 varetas, ahora lo que tengo que hacer es 3 cadenas al aire y hago un punto deslizado en el siguiente punto. Segundo pétalo listo. Vuelvo a repetir 3 cadenas en el siguiente punto, 2 varetas juntas o 2 varetas en el mismo punto, tres cadenas al aire y punto deslizado en el siguiente punto. Y así voy haciendo todos los pétalos. Tenemos acá, lo que nos queda es una pequeña florecita que también nos sirve para aplique. Esta florcita también les quería enseñar, es como esta. Acá le hice, pueden cambiar el centro así como está acá, o pueden hacerlas del mismo color. Acá la tienen en color rojo, haciendo la segunda parte de pétalos. Después que hice mi punto deslizado, lo que tengo que hacer es subir con 4 cadenas. Voy a hacer 4 cadenas y ahora quiero que vean acá en esta parte de atrás.
en esta parte de atrás, voy a tratar de que se note bien. Vamos a sacar el segundo pétalo. Acá, donde hice el punto deslizado, les voy a mostrar primero por delante, donde tengo mi punto deslizado acá, ¿verdad? Ahí voy a ir para la parte de atrás y en la parte de atrás voy a tomar esas dos hebritas que tengo ahí del punto deslizado y lo que voy a hacer es un medio punto. Hago el medio punto y levanto 4 cadenas. Hago mis 4 cadenas y voy a seguir al siguiente punto deslizado. ¿Ven? Ahí se ve el punto deslizado. Voy a tomar las hebritas del punto. Tomo mis 2 hebritas o pueden tomar una. La cosa es que lo agarren ahí. Pasan la hebra y hacen un medio punto. Vuelvo a levantar 4 cadenas y voy al siguiente punto deslizado. Voy a mi siguiente punto deslizado. Acá tengo las hebritas. Voy a tomarlas ahí. Tomé las 2 hebritas y punto deslizado y 4 cadenas. Y así voy haciendo los arquitos que necesito para hacer la siguiente fila de pétalos. Ahí ven. Tomé mi punto deslizado, hago un medio punto y voy a hacer 4 cadenas. Vuelvo, este es mi último arquito y lo que hago es acá hacer un punto deslizado. Terminé acá lo que sería los arquitos que necesito para levantar los otros pétalos. ¿Sí? ¿Se ve? Tengo los arquitos, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es comenzar mi segunda parte de pétalos. Acá lo que hago es igual. Voy a levantar 3 cadenas y lazada para hacer vareta, y acá lo que tengo que hacer es 3 varetas. Voy 2 varetas, 3 varetas, tengo las 3 cadenas que levanté, las 3 varetas, y ahora lo que hago son 3 cadenas al aire y voy a cerrar con un medio punto en el mismo arquito. Cierro con un medio punto y voy a pasar al siguiente arco con un punto deslizado. Levanto 3 cadenas y vuelvo a repetir 3 varetas, 2, 3 varetas, tengo las 3 cadenas que levanté, las 3 varetas, y ahora hago 3 cadenas al aire y punto deslizado en el mismo arco. Vuelvo, paso al siguiente arquito ahí con un punto deslizado. Hago 3 cadenas, 3 varetas, 3 cadenas para levantar el tejido, ¿verdad? Pétalo. 3 varetas, 3 cadenas y cierro. Voy a seguir tejiendo, me faltan 2 pétalos para terminar. Deslizado y hago una cadenita para asegurar y voy a cortar mi hilo. Corto mi hilo, acomodo mi flor. Acá lo que voy a hacer es esconder las hebritas. Acá en el centro lo que pueden hacer es ajustar para que quede bien cerrado, o bien les pueden quedar un poquitito abierto el centro, que también queda lindo. Y nuestra flor de 5 pétalos nos queda así, chicas. Acá les muestro las otras que hice de 5 pétalos. Esta también tiene un centro amarillo.
Acá para hacer esta flor, que esta tiene 6 pétalos, esta es la que tiene 5, lo que tendría que hacer son, en vez de hacer 11 medios puntos en el centro, lo que voy a hacer son 12 y ahí ya puedo hacer un pétalo más. Y espero que les haya gustado este video. Espero que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y nada, las espero en un siguiente video.